El portal informativo de Fundación para la Promoción del Altruismo, institución de asistencia privada, presenta El lado humano del periodismo, un servicio de anunciación, comunicación altruista, compromiso y servicio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Me da mucho gusto saludarles. Esto es Anunciación TV y ahora vamos a tener un tema importantísimo. Queremos prepararnos con ustedes en el Sínodo de la Familia que próximamente se va a llevar a cabo. Pues todos tenemos algo que ver, tenemos una responsabilidad, se han hecho encuestas a nivel mundial para que se consiga un acuerdo social respecto del valor de la familia y después que la pastoral familiar vaya dirigiéndonos justamente a lo que según la palabra de Dios es la familia. Así que podemos ser felices. Yo creo que este sínodo de la familia nos puede llevar a la felicidad, porque si retomamos los valores judíos, especialmente todo lo que se dice en el Antiguo Testamento, en la Torá, sobre el tema de la familia, y lo renovamos como Cristo vino a hacerlo, renovarlo, fortalecerlo, ratificarlo, ¿no? Y explicarlo a profundidad, el valor de la familia, pues entonces creo que sí hay esperanza antes de que nos muramos de poder ser felices en familia. Entonces, para hablar de los temas que se van a abordar en este sínodo, está con nosotros Felipe Monroy González. Él es director de la revista Vida Nueva, una revista de ultra vanguardia católica y que habla de todos los temas con un arrojo y una valentía y una, no sé, a mí me encanta porque no es una revista católica así como anticuada o no sé. Bueno, muchas gracias. Es un gran, muy aguerrida, es un muy agradable comentario, gracias Tere. Gracias. En efecto, el tema de la familia, al menos desde la perspectiva que hemos trabajado en la revista Vida Nueva, es abordarla precisamente desde las voces de las familias que son precisamente los protagonistas de este drama y de esa posibilidad de ser felices, como tú dices. Para poner un poquito en contexto a toda la gente, a partir del 5 de octubre hasta el 19 se van a reunir 250 personas, muchos cardenales, obispos y expertos en familia, para discutir precisamente un cuestionario que envió el Papa Francisco a todo el mundo, que hizo público, una cosa también bastante inaudita, en el que se preguntaban cosas muy aparentemente sencillas pero sustanciales sobre la familia. En dónde está la familia y las diferentes realidades que viven estas alrededor del mundo en su perspectiva, ¿no? Esta oportunidad que tienen de dialogar los obispos, los cardenales, junto hay quizá desgraciadamente solo 14 matrimonios están invitados a participar de este sínodo. ¿De qué países? Bueno, son de Estados Unidos, muchos europeos, latinoamericanos va uno, y asiáticos. ¿De Latinoamérica? ¿De qué país? Van de Colombia, matrimonio. En México van muchos laicos, van también mujeres laicas. Yo creo que es una gran oportunidad para escuchar varias voces. Sin embargo, el grueso también de los opinantes son los obispos y los cardenales, que al final ellos van a tener que sustentar todas las opiniones desde el magisterio frente a los retos de la familia. El tema del sínodo, que además es un sínodo preparativo extraordinario, para un sínodo que va a haber en el 2015. Entonces van a ser dos grandes oportunidades para encontrarse, para dialogar, para encontrar estas respuestas que puedan auxiliar a la gente con misericordia, con pasión, con alegría, con interés. Porque ahora se trata de sanar, encontramos familias heridas de muerte por todos lados, se trata de sanar. Y sin duda también la otra perspectiva, y también muy válida de muchos defensores de la disciplina en la doctrina de la Iglesia, es que no se va a renunciar a los valores cristianos, a los valores católicos fundantes, porque al final son estas las aspiraciones utópicas a las que todas las familias están llamadas. No tenemos que bajar la media de la posibilidad de que la familia está llamada a la santidad, está llamada a la alegría, está llamada a la felicidad, a la satisfacción personal de los antecesores, de los que viven ahora, de las futuras generaciones. Claro, el llamado a la familia es el mismo de siempre, de todos los tiempos. Va a ser trascendental, no se puede renunciar a valores fundamentales, pero tampoco se puede poner leyes solamente.
leyes de no debes hacer esto, sí puedes hacer esto. Bueno, ya te pasaste la tablita un poquito, ya no puedes. Estás en unas segundas nupcias o ya conviviste antes de tu matrimonio, ya estás en pecado. Y empiezar a poner esas cortapisas grandes desde la legislación para la doctrina ha causado muchas más heridas de las que pudiéramos pensar. Exactamente, muchas más heridas, porque la religión es algo tan importante para cada ser humano que si tu religión te pone demasiadas normas, acabas asustado, miedoso, y como no puedes cumplirlas por tu condición humana, entonces fallas y te sientes excluido, desterrado o desiglesiado, ¿no? Ahora, entonces, sí. La idea es que conozcamos mejor el Evangelio y Sí. que lo podamos aplicar y que las normas sean más flexibles o que haya esa atención personalísima con cada cristiano, que es lo que el Papa propone, ¿no? Ahora, la gran gracia del Papa Francisco es haber enviado el cuestionario sobre estos temas de manera abierta. Desgraciadamente, países como Latinoamérica, como México, muy particularmente México, las respuestas que los obispos dieron a estos cuestionarios son secretas. No me digas, a ver, ¿cuáles eran las preguntas? Preguntas muy sencillas. La opinión a propósito de cómo se transmite la fe en las familias ahora, el papel de los ancianos en la vida de la familia, de los abuelos, las uniones homosexuales, el acceso al sacramento eucarístico por parte de las personas divorciadas, ¿qué otros temas? El tema de las uniones homosexuales, en fin, había muchos temas. Era que describieran cómo se realizaban cómo se viven estas se vive, circunstancias. Y a la luz de qué tipo de iglesia, y qué tipo de evangelio, y qué tipo de doctrina se ha trabajado en la pastoral en atención a estas realidades. Desgraciadamente, insisto, países como África, Latinoamérica, y varios países de Europa, no todos, pero España, por ejemplo, Italia, no quisieron divulgar estas respuestas que dieron desde la fe y desde la doctrina de los obispos. Y además las personas, porque todos conocimos las preguntas. Pero sí países como Bélgica, países como Alemania, países como Estados Unidos, como Japón, sí divulgaron las respuestas que los fieles, los obispos, los sacerdotes, los expertos replantearon frente a estas preguntas. Entonces, ¿qué decían, por ejemplo, que te haya llamado la atención? bueno, hay muchas respuestas muy interesantes en todas partes del mundo, porque al final nosotros, desde esta perspectiva, somos muy occidentales. Nuestros problemas de familia son incluso atípicos en el panorama de Iglesia universal. Por ejemplo, para nosotros se nos hace muy normal que una boda sea entre dos personas católicas o dos personas cristianas. Se nos hace muy normal porque nosotros, al menos en este país, el 90 y tantos % profesan la fe cristiana. Pero en países como en Japón, y eso lo divulgaron en la conferencia de obispos japoneses, en donde apenas el 0.39% de la población profesa una fe católica, el 90% de las bodas en las parroquias, en los templos católicos de Japón, son interreligiosos. Uno de los cónyuges no está bautizado. Y eso es un reto muy diferente al que nosotros tenemos. Nosotros tenemos otros retos, ¿no? En Latinoamérica tenemos el gran reto de los abuelos, tenemos el gran reto de la anticoncepción, de los métodos anticonceptivos, tenemos los retos precisamente del aborto, tenemos retos también de las madres adolescentes. Las madres adolescentes, tenemos otros retos muy diferentes. Y muy fuertes, ¿no? Muy Oye, fuertes. porque qué fácil casarte con alguien que amas, no importa de qué religión sea, pero aquí restaurar, reconstruir familia, que es durísimo. Yo creo que México es un sí. país muy doloroso en esa materia. El 60% de las familias con mamá sola, con los hijos y los ancianos. Bueno, creo que y tocas un punto que va a ser un eje transversal, una pieza nodal en el sínodo, es la transmisión de la fe desde la perspectiva de las familias, que quizá, a mí no me gusta el término, pero el sínodo lo utiliza, familias en condición irregular. Yo no soy partidario de esa perspectiva, son familias, no podemos decir si más regulares o más regulares, son familias. Pero los retos ahí están. Las madres solteras es un gran reto en México. La paternidad, el machismo doméstico, estos temas también están y deben estar, ojalá estén en el seno de la familia. El abandono de los ancianos. El abandono de los ancianos, las familias porque plurales que se viven,
es decir, donde participan los abuelos o los tíos, o en fin, hay modelos de familias muy, muy complejos, muy difíciles de atender, pero que son una realidad y que necesitamos escuchar voces desde el magisterio, desde la disciplina, desde la doctrina, que nos ayuden a encontrar esos caminos de felicidad. El reto más difícil, creo, es, bueno, el reto para los obispos y los padres sinodales que van a estar participando es que los temas ya los estamos hablando nosotros, no nos son escondidos, no nos son ajenos. Y además nosotros hemos propuesto cosas y la comunidad católica las ha propuesto. Entonces quizá no podamos esperar un documento pontificio como sí lo esperamos en algún momento y cuando fue necesario del Papa Juan Pablo II, en Familiares Consorcio. Bueno, esto es la disciplina, esto es la doctrina, esto es el magisterio, ese es el camino para la familia. Yo creo que en estos sínodos, al final de cuentas, como todo el mundo puede hablar, que es una gran ventaja, la posición de la Iglesia, aunque quizá no vaya a variar, sí debe ser más receptiva a los planteamientos del mundo. Insisto, no creo que la doctrina vaya a variar, no creo que la disciplina tenga que variar, no lo creo, pero sí la rigurosidad o las palabras, el lenguaje en el que quizá antes se condenaba con mucha gratuidad a muchas circunstancias reales de las familias, ahora tenga que cambiarse por este modelo que el Papa Francisco ha insistido. La escucha, la misericordia, la ternura, para que allí podamos encontrar lo que él ha expresado en su exhortación apostólica, que es la alegría del Evangelio. Claro, por ejemplo, esto de tomad y comed todos de él cuando presentan la hostia, ¿no? Entonces todos los que se sienten excluidos dice todos. Dice todos. Entonces yo ¿dónde me coloco, no? Sí, entonces habrá muchas familias rotas donde cada individuo se siente separado de la iglesia cuando debe saber que todos los cristianos somos cuerpo del mismo y único Jesucristo, ¿no? Sí. Y entonces, bueno, la Iglesia Católica te ofrece algunos sacramentos también para mantenerte en unidad con todos, y eso lo deben sentir como un regalo y un don todos dentro de la iglesia, todos los bautizados, ¿no? Vamos a un corte y seguimos platicando. Volvemos.
Continuamos en Anunciación TV y estamos muy contentos los que somos miembros de la Iglesia Católica por el próximo Sínodo de las Familias. ¿Así se llama, Sínodo de las Familias? Sínodo extraordinario para la pastoral de la familia. Muy bien, el sínodo extraordinario para la pastoral de la familia. Y es muy, muy importante porque todos estamos viviendo un duelo tremendo en relación al tema de la familia. El sueño de todo niño pequeñito es algún día ser como papá y mamá si es que tiene la dicha de verlos juntos, o como los abuelitos si están el abuelo y la abuela juntos. Y es como una ilusión natural en el ser humano, encontrar a su consorte ideal, caminar con él, tener hijitos que se le parezcan y hacer una vida feliz. Y de repente en la realidad todo es un caos. Y luego hablábamos de la comunión antes del corte, ¿no? Que dice, tomad y comed todos de él, ¿no? Y entonces los que se sienten excluidos dicen, oye, dice todos, ¿por qué no puedo formarme? Entonces, bueno, algunas personas que ni siquiera han conocido bien a Jesús, todavía no lo han conocido, ya los están corriendo de la iglesia, ¿no? Porque no lo han conocido, nunca lo conocieron, no fueron bien educados en la fe, no llegaron a la oración íntima con Jesús, que finalmente es entre la lectura de la Biblia y la oración íntima con Jesús, como tú puedes llegar a conocerlo y a vivirlo plenamente. Sí. ¿Cuántos de los cristianos católicos han llegado a esa situación de conocimiento íntimo a través de la palabra y la oración? Y ya les están exigiendo muchas normas. Y creo que un poco puedo intuir que la actitud del Papa Francisco es así. Oigan, espérenme, primero hay que enseñarles, encaminarlos y hermanarlos con Jesús y luego ya. Vienen las normas que suenan lógicas, que además por la gracia de Dios se cumplen, pero antes no. Bueno, ahí tocas muchos temas que quizá el sínodo precisamente va a tener que replantear mucho. En el primero está como tema nodal la transmisión de la fe a los hijos. Porque la fe no se hereda. O sea, no es algo que le dejas en un papelito y eres como en una fe de bautismo. Ya te hice católico, hijo, y no importa, ¿no? Ya tú tienes que encontrar el camino. No, se tiene que transmitir, y se tiene que transmitir a través de enseñanza, de ejemplos, de ilusiones, de afectos y de lucha a través de diferentes adversidades que la vida siempre pone en la construcción de esta familia, de esto que tú platicabas, que es muy lindo. Eso está en un punto, y la Iglesia creo que debe replantearse esta parte. Si una oportunidad de oro, como yo veo cada uno de estos sínodos, una oportunidad de oro para poder dialogar y para poder plantearse frente a frente, si va a ser más importante poner muy claramente los límites de la disciplina y del magisterio, o aprovechar para alimentar una actitud primero de acogida, de ternura, de ejemplo. Para Papa Francisco me interesa mucho esa parte de madre, la iglesia madre, o sea, en donde ella te acoge siempre, te recibe siempre, te anima siempre, te enjuga las lágrimas, te cura siempre las heridas grandes o pequeñas que tengas. Esa es la actitud primera que debemos acercarnos. O va a ser un poco mejor, hacemos un documento, como estamos bastante acostumbrados en la iglesia, hacer un documento en donde qué sí se puede, qué no se puede. Cuando ya no lo hiciste, ¿qué tan lejos estás de la iglesia? Cuando sí cumples bien, ¿qué tan cerca estás de la iglesia? ¿Qué tan cerca estás de Jesús? Y aquí viene este otro tema que tú mencionas, muy importante, al menos que ha sido el mediáticamente más expuesto, que es la comunión, el acceso al sacramento eucarístico por parte de las personas vueltas a casar, divorciados vueltos a casar. La disciplina dice que no, y el magisterio ha dicho que no. Siempre y cuando tengan un proceso de nulidad matrimonial previo y una... En las iglesias ortodoxas orientales hay también un proceso de esta naturaleza. Se acepta la comunión en segundas nupcias siempre y cuando se garantice una convivencia y una especie de purificación temporal de la persona y de la pareja. Se entiende esto, pero en el fondo lo que sucede es el acceso a un sacramento que puede ser disciplinar, puede ser doctrinal, puede ser lo que sea, debe tener en el fondo una respuesta pastoral para que aquellos que, ni hablar, no puedan tener o no estén
no les esté garantizado el acceso a ese sacramento, no se sientan excluidos del cuerpo místico de la Iglesia, no se sientan excluidos del llamado de la Iglesia. Bueno, ha dicho cosas importantes al respecto el Papa. Por un lado, ha dicho que aceleren los procesos de juicio de nulidad para liberar ya lo más pronto posible a estas parejas que se vuelven a casar, ¿no? Para que puedan vivir en plenitud su matrimonio y sin ninguna sensación de deuda o de duda respecto de su verdad, ¿no? No estuvieron casados nunca antes, entonces debe haber un juicio que lo demuestre y que diga, es verdad, nunca estuviste casado, vive feliz y cásate otra vez, ¿no? Y la otra que ha dicho es que el sacramento, que el matrimonio, el encuentro sexual, espiritual de un hombre y una mujer en el lecho es casi idéntico a la Eucaristía. Bueno, esta parte donde, esto lo ha dicho, es hermoso. La unión entre la Iglesia es la entrega eucarística. Y el hombre y la mujer es un símil que sí utiliza el Papa y tiene razón. Ahora, por ejemplo, en esta parte, la agilización de los trámites de nulidad matrimonial para responder a la verdad de la situación de pareja que viven muchas personas, el Papa ya ha dado una respuesta que ha sido una oficina muy particular para que se haga mucho más rápido esto y expedito. Porque hasta este momento todos los tribunales eclesiásticos están saturados, están llenos de este tipo de dictámenes judiciales para decirle a una persona si en verdad ha recibido un sacramento matrimonial o si su matrimonio o su unión primera no puede ser equiparable a un matrimonio y entonces puede acceder a unas primeras nupcias, nunca van a ser segundas, ¿no? Claro, siempre va a ser primera. Creo que es una buena acción, pero más allá de eso, ¿qué actitud tomamos los demás frente a ello? Como tú bien lo dices, la consagración invita a todos a tomar y a beber, a tomar y a comer de Jesús. Eso es lo que invita la oración eucarística. Sin embargo, muchos deben quedarse sentados. En pastoral familiar, en algunos espacios, aquí en Tijuana, en Roma, en Madrid, hay varios experimentos que tratan de subsanar este tache social o antropológico que de repente se le pone a la persona que debe guardar silencio y estar quieto en su banca cuando se le ha invitado al acceso de la Eucaristía. Hay ritos, insisto, que son de experimento, pero que puedan ser un poco este camino de ternura o de comprensión de la realidad que vive esta persona y que es un dolor que viven. Quizá no pueda acceder a la comunión como tal, pero ¿por qué no invitarlos a parar? Eso pasa en Roma, invitarlos a pararse, a formar, a hacer fila y hacer una oración junto con el sacerdote, junto a la Eucaristía y sentirse parte de esa comunidad. No solamente es esa comunión espiritual a la que de repente se invita en esas circunstancias, sino una comunión que también sea muy práctica, que sea muy visible, que sea un signo, un rito importante. Claro, como los cristianos de otras denominaciones que no tienen Eucaristía, el pan, pero ellos son la Eucaristía como comunidad, ¿no? Bueno, hay varios... Entonces la idea es que tomemos lo mejor de todas las denominaciones cristianas y podamos hacer un verdadero cuerpo de Cristo. Sin duda. Ahora, sin perder la perspectiva, al menos la Iglesia no acaba de perder esta perspectiva de que la fuente y culmen y la verdad del Evangelio está en la Iglesia Católica. Esto no es que tenga que ir cambiando, es que tiene que irse adaptando o poniendo perspectiva en la realidad del mundo que vivimos. Esto de los ritos, esto de la manera en cómo se puede vivir desde la familia, la participación comunitaria en la Iglesia, no solo es para los divorciados vueltos a casar, también puede ser para las parejas homosexuales, también puede ser para los ancianos, también puede ser para los niños, como siempre lo ha sido para muchas personas. El reto es cómo, no qué tan bien están en la regla o qué tan mal están en la regla, sino cómo nos acercamos a esta regla. ¿Cómo hacerles llegar el amor de Jesús? Sí. Y eso es el esmero del Papa Francisco. ¿Cómo hacer llegar el amor de Jesús a todo ser humano que se sienta deshielado, desiglesiado y desterrado, ¿no? Que sepa que es bienvenido, que Dios lo ama, que Jesús está con él y que vino para él, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que la pastoral familiar ahora tendrá que educar mucho más y hacer énfasis en el matrimonio.
desde pequeñitos, ¿no? A lo mejor rescatar algunas lecturas bíblicas de situaciones difíciles que vivieron algunos matrimonios en la iglesia, en la historia de la salvación, ¿no? Hay lecturas bellísimas, o de mujeres que fueron como la esposa de Tobías, Sara, ¿no? Sí, y tantas otras mujeres que tuvieron algún conflicto en relación al matrimonio, pero la libraron gracias a la misericordia de Dios, ¿no? Y lograron finalmente vivir el amor. Entonces, a lo mejor habrá lecturas interesantes que retomen en este sínodo, ¿será? Bueno, la pastoral familiar también creo que es un tema central. En estos países latinoamericanos, con una herencia cultural ampliamente cristiana y más que cristiana, más católica cristiana, que tiene mucho ritual y es muy accesible al ritual y a las prácticas católicas. Creo que la pastoral familiar tiene que encontrar mecanismos muy interesantes para todas aquellas cosas en las que los fieles sí acceden. La gente accede de gusto, muy de gusto, a bautizar a sus hijos, a hacer las pláticas prebautismales, acceden de muy buena gana. Igual pasa con el matrimonio, igual pasa para la primera comunión, igual pasa para la confirmación de los niños, igual pasa para los 15 años. Son momentos para educar en el amor. Para educar en el amor, para educar en la fe, y que creo que todavía a estas alturas siguen siendo muy desperdiciados por parte de la Iglesia para mostrar este rostro maternal de la Iglesia en esas circunstancias. El acompañamiento con los enfermos, el acompañamiento con los deudos, también el acompañamiento con los ancianos, en fin, con los jóvenes. Los jóvenes cuando se acercan a una parroquia y ven que esto es una situación de ancianos, pues muchos en la encuesta llegan en otros países europeos, donde sí se publicaron estas encuestas y estos resultados, pues decían, bueno, es que la iglesia es un club de adultos mayores, y yo ahí ¿qué tengo que ver? Bueno, ¿qué respuestas se le están dando a estos jóvenes? Y si no hay respuestas, pues tenemos que plantear algunas, y esta es la oportunidad. El sínodo es una gran oportunidad para decir, bueno, no basta el grupo juvenil, no basta el musical, hay que ponerles en una dimensión diferente. Está el voluntariado, está la participación social, está la educación de los menores, en fin, hay muchos procesos en los que están invitados los jóvenes y que pueden ser elementos de pastoral familiar, aunque no lo veamos ahora. Claro, me parece muy importante porque la iglesia misma nos debe ayudar como madre a traer a nuestros hijos nuevamente, ¿no? Sí, sin duda, sin duda. Y ahí, por ejemplo, el tema de los niños, es muy relevante que en países como México, latinoamericanos y países africanos, que a mí me sorprenden mucho las respuestas que dan en África en las encuestas, la necesidad, la imperiosa necesidad de los padres para que los hijos se vayan nutriendo de la fe que ellos heredaron, es vital. Aunque quizá a veces sea mucho más ritualista o mucho más cultural que una conciencia moral, una conciencia religiosa, pues son unas oportunidades para podernos educar en la fe a todos. Pero para esto se necesita pues una renovación muy importante, horizontal, entre los sacerdotes, las religiosas, los equipos de misioneros, en fin, los voluntarios religiosos, una cosa horizontal en la que no solamente con un librito o a través de un aprendizaje como muy monolítico, pues digan, bueno, ya te aprendiste estas 10 cosas que son importantes y básicas para ser un buen cristiano, entonces ya estás. No, sino que haya acciones y respuestas a los desafíos que tenemos ahora. No lo hemos tocado, pero el desafío tecnológico de enfermedades sociales que ya nos afectan de una manera brutal. Tremendo. Vamos a un corte y hablamos de eso, vale, ¿no? Porque por ahí también hay que llevar el amor a través de las redes sociales. Sin duda. Vamos y volvemos.
Sí. Decíamos que qué importante es conocer bien nuestra fe, en el caso de los cristianos católicos, y entender esta maravilla de pertenecer al cuerpo místico de Cristo dentro de la Iglesia Católica, y aferrarte a tu madre, saber que la Iglesia es madre y que tiene todos los caminos y un montón de espiritualidades y carismas, donde tú puedes ir encontrando dónde estás tú, dónde estás llamada a ser plenamente quien tú eres en lo particular. Entonces, para empezar, la Iglesia ya es un signo de familia. Bueno, la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo es familia, la Iglesia es familia. Y luego, ¿qué hacemos con la familia doméstica, que es la que está tronada? No podemos vivir en comunas, así como que puras familias rotas y todos hacer equipo, ¿no? Ahora me preocupa a los jóvenes, hablábamos de las redes sociales, los jóvenes son un bolón de amigos, pero ya te encuentras pocas parejitas sólidas de muchachito y muchachita que quieren ser novios y vivir felices para siempre, sino que prefieren ese bolón de amigos, que al final acaban siendo como hermanos, muchos hermanos y hermanas, porque ellos en su casa no tienen hermano, o tienen uno. Exacto. Con sus propios problemas. Es también de los temas que seguramente estarán abordados. El tema de los jóvenes, el tema al menos de los jóvenes en un proceso de consolidación de sus amistades, pero también de su proyecto familiar. En la encuesta del sínodo se advertían varias preguntas sobre la posición de las relaciones prematrimoniales, y son muy variadas. En países latinoamericanos casi siempre entre estar de acuerdo y no estar de acuerdo, o no estar de acuerdo entre las relaciones, sino qué tan inmoral ves una relación prematrimonial. En el país latinoamericano estamos más bien como en 50 y 50. Pero hablan de moralidad o de conveniencia e inconveniencia, de afección a las emociones, al desarrollo emocional, psicológico, o hablan de bien o mal. Bien o mal. No creo. Yo creo que sí se van más a fondo al rollo antropológico y psicológico de lo que es tener 3, 4 novios con quienes te acuestas antes de casarte, afecta emocionalmente. Yo creo que los que opinan sí o no tienen todos estos elementos. La Iglesia, no sé, al menos el cuestionario pregunta el tema moral. Tema moral, si es correcto o no es correcto, es bien o mal. Y por eso quizá la encuesta salga tan sesgada. Solamente en Latinoamérica 50-50. En países como África 80 o 90, que está mal, frente a un 10 que está bien. En países europeos o Estados Unidos cambia completamente al revés, 80% que piensan que están correctas y 10% que están mal. En los que piensan que están correctas, o que moralmente son buenas las relaciones prematrimoniales, incluso tienen elementos que no invita a pensar la Iglesia en ese momento, al menos en la encuesta, pero que tienen que estar en el sínodo, sobre este ensayo, esta situación de afectividad, esta madurez afectiva, económica, son muchos otros elementos que incluso hacen muy positivo antropológicamente hablar de relaciones o de convivencia prematrimonial, porque sería una irresponsabilidad no hacerlo. Estos son de otros países, Estados Unidos, México también, pero todavía está en 50-50. Esto no quiere decir que la Iglesia vaya a decir un sí o vaya a decir un no, sino que tiene que estar muy en el centro de sus inquietudes, desde dónde están siendo alimentadas estas posiciones por parte de los jóvenes. ¿Desde dónde están nutriéndose estas convicciones? Está en los amigos, está en el modelo económico, está en la composición cultural actual. Hay muchas respuestas frente a ese constructo de ideas que los jóvenes tienen frente a las relaciones prematrimoniales. Entre ellas están también precisamente la edad tecnológica, en fin, hay muchos elementos que hay que discutir y hay que replantearse. Yo en verdad espero,
como periodista quisiera ver que un documento que pueda salir no de este sínodo, sino del próximo, del 2015, pues ponga un acento en esto, es decir, la Iglesia como transmisora de verdades, de la verdad de fe, tiene que convivir y tiene que estar en una consonancia con muchos otros elementos, con muchas otras instituciones que también alimentan de certezas a la humanidad. No solo la ciencia, que alimenta de certezas a la humanidad, porque ese es la clásica discusión de ciencia y fe. No solo la ciencia. Hay modelos económicos, hay modelos sociales, hay modelos culturales y dinámicos que alimentan de certeza a la gente. A veces las alimentan para bien, a veces la alimentan para quedar más confundida de lo que realmente están. Y es donde vienen muchas heridas, donde la gente vive desesperada, de no saber si está en lo correcto o no, de si está obrando bien o no, de tener conciencia sobre lo que realmente está haciendo. El uso de las redes sociales parece una cosa magnífica y fenomenal y es muy bueno, ayuda para comunicarse. Hay detractores como siempre en todo, y hay quienes están también apuntando que hay fenómenos o enfermedades sociales complejas. Ahora el phubing, en donde hay un desprecio por otra persona si estás utilizando tu teléfono inteligente enfrente de ella. Es una enfermedad y afecta a la familia y afecta a los jóvenes, pero también les da certezas. Y también desde ahí entienden ellos el mundo. Lo entendemos ahora nosotros, lo vemos en Facebook o en Twitter o en muchos otros espacios en donde nuestras certezas de la realidad las encontramos a través de los teléfonos inteligentes. No necesariamente en la doctrina de la Iglesia. Pero entonces el gran reto va a ser que durante la pastoral familiar, en la catequesis y en la pastoral con jóvenes se enseña a la gente a hacer oración, se enseña a la gente a entrar en su corazón, a estar ya no tanto fuera sino dentro, para que pueda vivir pues la mayor dignidad y la mayor plenitud, ¿no? O sea, aquí no se habla de buenos y malos, sino el lenguaje es conveniencia o no conveniencia en relación, en virtud de la felicidad. Es que esa debe ser la antropología de la Iglesia, siempre en virtud de la felicidad, ¿no? Para conducir a la felicidad. Ahora, de hecho, así es, los 10 mandamientos sí. Es porque quieres ser feliz, mira, aquí están, el decálogo. O para soportar las dolencias, aquí está también las bienaventuranzas, sí. ¿no? Ahora, entonces, entre esas dos. Tampoco hay camino a la felicidad sin sacrificio. Claro, y allí por eso no tenemos que entender el sacrificio como un martirologio de la vida. Creo que el sacrificio tiene que ser por el prójimo, por el semejante. ¿Qué más próximo que tus padres, que los hijos, que los abuelos, que los tíos, que los hermanos? Bueno, esa realidad familiar debe ser muy alimentada por la Iglesia en estos momentos, precisamente para alcanzar estos caminos de plenitud. Y te decía de los amigos, que hoy prefieren un bolón de amigos a tener un novio o una novia estable y permanente. ¿Qué dices de eso? O sea, ¿qué podemos esperar de este sínodo? ¿Se estará contemplando bien en las preguntas? Yo creo que más bien el sínodo sí plantea esta circunstancia sobre la cantidad o la calidad de las relaciones previas al matrimonio, porque al final, de la perspectiva cristiana, el matrimonio es la relación por antonomasia, ¿no? Es la que debe ser. Las otras relaciones de amistad, etcétera, son complementarias, son paralelas. No sé qué tanto estén en este momento ayudando. Hace muchos años se decía que los amigos, las camarillas, se hacían más bien como bandas delictivas, o se hacían, se pensaba de una manera quizá un poco también alimentada por el deber ser y lo que no se debía hacer por parte de lecturas muy extravagantes de Familiares Consorcio de Juan Pablo II, que nace en el 82, 81, este documento. Creo que esta perspectiva sobre los jóvenes tiene que ser muy renovada, porque si no estaremos precisamente reproduciendo esquemas que no son necesariamente positivos para la sociedad. Esta discriminación del joven con el joven, porque no es su lugar natural. Su lugar natural es una relación matrimonial, bueno, no lo sabemos. Espero que esté. No lo abordan las preguntas preparativas para el sínodo, no lo abordan el instrumento de trabajo para el sínodo,
pero la actitud que puedan tomarse frente a los jóvenes en sus relaciones matrimoniales, prematrimoniales, sus relaciones sociales, de manera horizontal en la familia, espero que la actitud que se tenga pueda auxiliarles mucho, no solo a vivir su vida como pareja, sino también a vivir la vida como un miembro más de una comunidad, de amigos, de vecinos, y en todo caso que la comunidad de amigos fortalezca esos noviazgos que se dan ahí hacia adentro de la comunidad, en lugar de dividirlos, y que esa comunidad de amigos asuman la responsabilidad de hermanos y se cuiden entre ellos, se custodien el corazón. El Papa de sus primeras frases fue: custódiense unos a otros el corazón, ¿no? Entonces, que entre los jóvenes se custodien el corazón unos a otros y defiendan a capa y espada esos noviazgos que se dan de ese hombre y esa mujer que son nuestros amigos, pero que se encontraron ahí en la comunidad de amigos y que ahora son pareja. Y entonces la comunidad no debe rivalizar con esa pareja, sino fortalecerla y recibirla como un regalo para todos, ¿no? La amistad, el Papa, de las frases que más me han, bueno, hay muchos gestos y frases del Papa que me han fascinado, pero uno en particular, cuando el conflicto en Medio Oriente entre Palestina e Israel, el Papa previamente de esto había ido a Palestina, a Israel, a Jordania para hacer esta peregrinación, y en el compartimiento de periodistas atrás del avión venían dos periodistas, uno era palestino, otro era israelí. El Papa, al pasar entre los pasillos y saludarlos a todos y platicar un poco, echar un relajo, le pone la palma encima del hombro al periodista israelí y señala al periodista palestino, le dice: cuídalo en el viaje. Él hablaba del viaje en el avión, pero vamos a hacer un poco más hacia afuera. Este camino en el que los amigos pueden estar conviviendo, compartiendo el viaje de la vida, debe tener también esos elementos de ternura, y debe tener esos elementos de acompañamiento, de sinceridad, de custodiarle el corazón, de cuidarnos en el viaje. Y esto a mí me parece una gran enseñanza, un poco como al vuelo, muy típica del Papa Francisco, pero que nos debe también nosotros hacernos conscientes de qué tanto estamos auxiliándonos nosotros, no solo en nuestra vida como matrimonio, como parejas, sino también con los semejantes. Claro, cuídense. Pues fue finalmente lo que Jesús dijo, ¿no? Ámense unos a otros como yo les he amado. O sea, ese es su deseo. Y de hecho, si piensas que ya te podrías morir en cualquier momento, ¿qué le dirías a tu gente de trabajo? Por favor, cuídense, ayúdense, ¿no? Ayúdense a cumplir sus metas. ¿Qué le dirías a tus hijos? Lo mismo, cuídense unos a otros, ayúdense, quiéranse. Entonces, bueno, pues creo que sí, tenemos que empezar por el amor, buscar el encuentro íntimo con Dios, leer las Sagradas Escrituras, fortalecer la idea del matrimonio entre hombre y mujer, que tengan muchos hijos y que otra vez tener hijos sea una alegría, ¿no? Que no sea un pesar, que sea una alegría y la mayor dicha, que la mujer disfrute ser mujer y desee estar en su casa, aunque tenga que trabajar en la calle, que nunca apague el deseo de estar en su hogar. Y también a los hombres, es la construcción cultural que nos ha pesado tanto tiempo y que paulatinamente tenemos que ir pensando cuáles son las verdaderas construcciones de la masculinidad, de la feminidad, la participación de los hijos, de los adultos. Es una gran oportunidad, insisto. No estoy muy seguro de qué vaya a suceder en el sínodo. Creo que no hay mucha gente que esté segura de que esto suceda, pero al menos conocemos cuáles son las inquietudes. Y al conocerlas tenemos que replantearnos y encontrar esos caminos para podernos ayudarnos y cuidarnos y amarnos todos. Muy bien, pues esperamos con alegría ese sínodo. Muy bien. ¿De gracias. México qué obispos van? Va Alonso Garza Treviño, es obispo de Piedras Negras, un obispo que ha sido 2 veces convocado para los sínodos extraordinarios. Va Carlos Aguiar Retes, arzobispo de Tlalnepantla y presidente de la Conferencia del Episcopado Latinoamericano, y el cardenal Robles, que es el presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano. Pues son voces de obispos mexicanos, y va un especialista, Rodrigo Guerra, es un hombre laico. Filósofo personalista. Filósofo personalista, que yo espero, y eso estoy seguro que lo hará, pondrá en el sínodo la voz de los laicos, la voz de los que vivimos las familias, de una manera más común, que no es tan semejante a la de los Pero además obispos. con un fundamento científico precioso, que es el personalismo comunitario de Munier, así que es una garantía excelente de que hará buenas aportaciones. Es una voz más y muy interesante.
Muy bien, pues muchísimas gracias. Gracias por haber estado aquí con nosotros, Felipe, y seguimos leyendo Vida Nueva. Muchas gracias. Gracias. Bien haciendo el bien. Hasta la próxima. Sí hay soluciones. Aquí, en el portal informativo de Fundación para la Promoción del Altruismo, Institución de Asistencia Privada. El lado humano del periodismo. Un servicio de anunciación, comunicación altruista. Participa en Facebook, Todo México Somos Hermanos, y síguenos en Twitter, @somos_hermanos.